Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta conversación desde el encierro. Aquí estamos transmitiendo desde Quito, desde Bogotá y desde Andalucía con una de las escritoras que más amamos, que más queremos, que más respetamos, una amiga adorada, queridísima, la famosa, conocida Almudena Grandes, a quien le damos una bienvenida grande, un abrazo inmenso. Almudena, como sabemos todos los latinoamericanos que amamos la literatura, es una de las escritoras referenciales en nuestra lengua. Ella nació en los fragorosos años 60 y comenzó a trabajar desde fines de los 80 su gran obra, que es indispensable y digna de leer en cualquier parte del mundo. Gracias, Almudena, querida, por estar con nosotros. Te damos un beso desde acá, desde Sudamérica, desde Quito y Bogotá. Les presento a mi querido hermano Federico Díaz Granados, con quien compartimos este espacio. Adelante, Fede. Bueno, pues qué alegría, querido Javier. Buenas tardes para todos los hermanos latinoamericanos. Buenas noches a los amigos de España, de esa otra orilla del Atlántico. Y me da mucha alegría que estas conversaciones desde el encierro pues nos hayan liberado un poco más y nos lleven hasta Andalucía, hasta Rota, a la casa de Almudena, allá en esa zona tan hermosa de España. Almudena, bienvenida a este espacio, Conversaciones desde el Encierro, a que conversemos como si estuviéramos en casa. Pues nada, muchísimas gracias. He sido un poco torpe para reactivar el audio, pero ya lo he conseguido. Y nada, quiero daros las gracias por haberme invitado a esta conversación tan estupenda. Aunque estemos tan lejos, nosotros que hemos estado cerca tantas veces, pero bueno, a mí me gusta mucho una frase que dijo el jefe de gobierno de la República Española en los peores momentos de la guerra civil. Él decía, resistir es vencer. Y yo creo que es resistir. O sea, que es, mientras podamos abrazarnos y tomarnos unos tragos y hablar cara a cara, pues esta es una manera de resistir y de mantenernos en lo que somos. O sea, que muchas gracias por darme esta oportunidad. No, pues qué alegría, Almudena, y que sea así, el Zoom como espacio de resistencia. Queremos hacer un recorrido, Almudena, por algunos de tus momentos más importantes de tu trayectoria y también queremos preguntarte, por supuesto, por tu mirada de la situación actual, de lo que está viviendo España, de lo que está viviendo el mundo. Pero inevitablemente quisiéramos comenzar por tu infancia, por tu amor a la literatura. Yo sé que tienes un amor particular por la edición de la Odisea que te regaló tu abuelo en tu primera comunión y por poemas de García Lorca como El lagarto está llorando, La lagarta está llorando y por supuesto Benito Pérez Galdós. Háblanos un poco de ese mundo de tu infancia y de ese amor por los libros y la literatura. Bueno, para mí hablar de esos libros que son capitales para mí es hablar de mi abuelo paterno, que fue el primer hombre de mi vida y una de las personas más importantes para mí, ¿no? Yo cuando era pequeña salía a andar con mi abuelo por Madrid y en verano en el pueblo de la Sierra donde veraneábamos salía a hablar con él y hablar con él quería decir que él me hacía preguntas y escuchaba lo que yo le decía. Y a mí me parecía que eso era normal, que eso es lo que harían todos los abuelos con sus nietos. Luego descubrí que no, que era una particularidad de mi abuelo. Tenía interés en conocer mi opinión. Eso para un niño es una cosa muy especial, ¿no? Entonces, mi abuelo me regaló efectivamente una edición de la Odisea para niños en prosa cuando hice la primera comunión, que es probablemente el libro más importante que he leído en mi vida. Fue el primer libro que yo leí en primera persona del plural. Se produjo en ese momento, yo tendría 8 años. Ese milagro nos pasa a todos los lectores, que cuando un libro te gusta mucho, cuando te engancha, empieza a contarte tu vida. O sea, el libro empieza a hablar de ti, empieza a llamarte por tu nombre, ¿no? Y yo me acuerdo que yo leía aquel libro sintiendo que éramos Ulises y yo los que hacíamos todo, ¿no? O sea, yo me ataba al mástil, yo dejaba ciego a Polifemo, yo me ataba a los carneros,
yo volvía a Ítaca, todo nos pasaba, ¿no? A los dos. Y por tanto, el final de la Odisea, de aquella versión para niños de la Odisea, la venganza de Ulises, fue una de las emociones más grandes que yo he tenido en mi vida, porque yo sentí que también me estaba vengando Ulises a mí. Ulises es un personaje muy especial, porque aunque en la literatura clásica sea hasta cierto punto un secundario de la Ilíada, ¿no? Pero vosotros, yo creo que Joyce nunca habría podido escribir Aquiles, nunca habría podido escribir un libro que no se llama Ulises, porque es el héroe más moderno de la literatura clásica. Es un hombre que está solo, está desarmado y quiere volver a su casa. Y todos los dioses del Olimpo, menos Atenea, se conjuran para impedir que este hombre solo y desarmado vuelva a su casa, ¿no? Entonces ese viaje en el que arrastra tanta soledad, pero también tanta esperanza, y en el que está tan solo siempre, a mí me parece, bueno, emocionantísimo, y fue, digamos, mi puerta de entrada a la emoción de la literatura. Y hemos hablado, voy a hablar de Galdós, pero ha hecho algo más, Federico, que no me acuerdo, era Ulises. García Lorca. García Lorca. Bueno, claro, porque mi abuelo paterno, mi padre, yo a veces digo que si Freud me hubiera conocido a mí, el complejo de Electra se habría llamado el complejo de Almudena, porque yo estaba enamorada de mi padre y del padre de mi padre. Y casualmente los dos eran poetas, como vosotros. Eran poetas aficionados, eran poetas amateurs no muy buenos, pero tenían mucho amor por la poesía. Entonces, mi abuelo me recitaba, a veces me cogía en brazos mi abuelo Manolo Grandes y me decía, el lagarto está llorando, que es un poema que yo no puedo decir en voz alta porque lloro siempre. O sea, para mí es otra emoción profunda de mi infancia. Y bueno, yo estaba predestinada a casarme con un poeta porque la poesía fue como ha sido una constante en mi vida, ¿no? Y siempre a través eso de mi padre, que me acuerdo que además yo le robaba a mi padre libros de poemas y él me los regalaba. En vez de quitármelos, yo le cogía unas poesías completas de Machado. Y él venía y antes de quitármelo me lo daba. Me decía, bueno, este me lo voy a llevar yo que es mío, este para ti, ¿no? Y Galdós fue lo mismo también a través de mi abuelo Manolo. La verdad es que yo empecé a leer a Galdós con 15 años en la Sierra de Madrid, en una casa donde veraneábamos todos, y lo empecé a leer por desesperación, porque en aquella casa había una colección buenísima de novelas de aventuras que yo me ventilé antes de los 16 años. Por eso en mis libros aparecen tanto las novelas de aventuras, porque a mí me hicieron muchísima compañía y me gustaban mucho, ¿no? Y bueno, algunas como Robinson Crusoe me han acompañado toda mi vida, ¿no? Pero llegó un momento en que me había leído todas las novelas de aventuras que había allí, todas, y ya no había más libros. O sea, había novelas de Agatha Christie que no te puedes leer dos seguidas porque enseguida sabes quién es el asesino. Había cosas ahí sueltas y luego estaban los libros de mi abuelo y había unos tomazos de Aguilar rojos para las obras completas, que a mí me daban mucho miedo porque estaban impresos en papel Biblia y estaban compuestos a 2 columnas. Que claro, leer un libro compuesto a 2 columnas es muy raro. Y yo los miraba y yo no me atrevía, los miraba hasta que un verano, ya por pura desesperación de que no tenía nada que leer, yo creo que tenía 15 años aquel verano, fue el verano del 75, no tenía nada que leer, entonces dije, bueno, voy a hacer una cosa. Había 3 tomos que se llamaban Episodios Nacionales y 3 tomos de novelas. Me llamaba más la atención las novelas. Dije, voy a abrir un tomo, voy a empezar a pasar páginas y la primera novela entera que empiece me la leo. Y tuve la suerte infinita, porque yo creo que don Benito tenía un plan para mí, de que la primera novela que encontré y la primera que leí fue Tormento, que para mí fue, bueno, completa ciencia ficción, porque Tormento, el argumento es la historia de una huérfana que ha estado enamorada de un cura y el cura sigue estando enamorado de ella. Y a mí me impresionaba tanto esa relación, me impresionaba tanto Pedro Polo, el personaje del sacerdote, que era un seductor, pero
Galdós se apiada de él, o sea, se compadece de él, no duda de su amor, y es un seductor de una huérfana, ¿no? A mí me parecía que esa tolerancia y esa comprensión, esa empatía con la pasión que había en esa novela era como impresionante para que hubiera pasado en mi país. Yo leí Tormento y yo vi Los hombres de las calles, yo sabía de Madrid, pero me parecía inverosímil, o sea, que eso hubiera podido pasar en mi país. Y a partir de ahí empecé a leer a Galdós y nunca he dejado de leer a Galdós. Yo he aprendido muchísimo de Galdós y le sigo releyendo. Voy a encender la luz porque aquí es un poco de noche. Ahora mismo vengo, porque si no me vais a dejar de ver. A ver. Muy bien. Dale, querida Almudena. Mira, Benito Pérez Galdós. El Qué gran maravilla. Almudena, ¿no? Sí. Ahora ya, aunque esté de fuera, pero ya por lo menos nos seguimos bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo quisiera que me cuentes una cuestión. Como fuiste niña, ¿no es cierto?, en la dictadura, fuiste una adolescente también en la dictadura. ¿Cómo fue esa transición tuya personal de la dictadura a lo que luego llamábamos, para los latinoamericanos era un modelo muy importante, la movida madrileña, ¿no? En donde además sí, bueno. nombre brilla en la movida madrileña. Bueno. Nosotros teníamos un montón de referentes y yo soñaba, de hecho, soñaba con conocer Madrid y sentir ese pulso de la movida madrileña. Cuéntame Fueron esa años muy tuya personal. Fueron años muy efervescentes. Pues mira, yo, claro, soy de una generación a la que le tocó hacer su propia transición y fue una transición rara. Porque a mí me educaron para vivir en un país que cuando yo era adulta ya no existía. Digamos que yo tenía 15 años cuando murió Franco. La dictadura cambió en algunas cosas, pero la educación que seguimos recibiendo los niños nacidos yo nací en el año 60, seguía siendo una educación de posguerra. Entonces, a mí me prepararon para vivir una vida que luego no viví y para vivir en un país que luego no existió. Lo cual siempre me creó mucha incertidumbre. Yo creo que a todas las mujeres de mi generación. A mí me educaron para ser una señora. Entonces yo hasta que no tuve 40 y tantos años, yo no pude negociar un contrato con serenidad, porque tenía como la sensación de que negociar contratos era una ordinariedad, ¿no? O sea, que hablar de dinero era algo muy ordinario. Entonces, de repente, después de la dictadura empezó la transición, enseguida llegó la movida. Yo te lo puedo contar, para mí fue como pasar de vivir en una película en blanco y negro a vivir en una película a todo color. O sea, yo recuerdo la España de mi infancia como una España en blanco y negro. Entonces, por ejemplo, las imágenes del pseudo-parlamento franquista, que se llamaba las Cortes Españolas, era una cámara donde no había mujeres y solamente había hombres, ya todos muy mayores, con traje y corbata. La imagen era completamente eso, grisácea, todo, ¿no? Y de ahí pasamos a la movida, que para mí fue, claro, yo en el año 80 tenía 20 años, ¿qué quieres que te cuente? O sea, yo comprendo, hay mucha gente que cuestiona la movida, que ideológicamente dice que si tal, que si cual. Yo he escrito mucho sobre la transición y sobre las insuficiencias de la transición, pero sin embargo yo recuerdo aquellos años como un milagro, o sea, era como la noche perpetua. Madrid era la ciudad que no dormía, pero de verdad. Y en general, para la gente de mi edad, nuestra percepción de nosotros mismos era de una generación privilegiada, ¿no? Porque habíamos vivido como si se hubieran alineado los planetas en el cielo. Porque claro, nosotros éramos adolescentes en una ciudad adolescente, en un país adolescente. Nosotros estrenamos nuestra vida en una ciudad que estrenaba una vida, en un país que estrenaba una vida, y todo era fabuloso, y éramos los elegidos para la gloria, íbamos a ser lo máximo, y además luego llegó la Expo de Sevilla y llegó la Olimpiada de Barcelona y los Oscars de Almodóvar, y los españoles éramos los más guapos, los más modernos y las portadas del New Yorker todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasó?
Pasó que años más tarde, cuando yo estaba al borde de cumplir 40 años, yo esto lo conté en una novela que se llama Atlas de Geografía Humana. Pues claro, yo y la gente de mi edad tuvimos que mirar hacia atrás y dijimos, bueno, ¿y lo que nos íbamos a comer? ¿Dónde está? O sea, si nos íbamos a comer el mundo y no nos hemos comido nada. Entonces es curioso porque nosotros que fuimos, pues eso, los protagonistas juveniles de la transición, los protagonistas de la movida, de aquellos años efervescentes, maravillosos. Fuimos también los que nos cuestionamos la transición. O sea que realmente cuando cumplimos 40 años fue cuando dijimos, bueno, en realidad, nosotros, ¿a dónde vamos? Si no, ¿de dónde venimos? O sea, si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos a ir? Y digamos que los que levantamos el tema de la memoria y de la necesidad de recuperar la memoria y de recuperar las claves de nuestro propio pasado para tener una identidad propia en España, fuimos nosotros. O sea, que realmente fuimos una generación a la que le pasaron muchas cosas. Supongo que toda la gente, desde el principio de la humanidad, piensa que a su generación le han pasado muchas cosas. O sea, no, tampoco quiero decir... Pero sí es verdad que nosotros fuimos una generación con mucha conciencia de haber vivido cosas extraordinarias, ¿no? Y a favor. Los que ahora están viviendo el coronavirus tendrán esa conciencia, pero la vivirán de otra manera, ¿no? Para nosotros fue eso, como una botella de champán que suelta el tapón, se llena de burbujas y se ha vaciado la botella, ¿no? Cuando vas a bebértela ya no hay champán. Una cosa así. Bueno, uno de los temas que has abordado a lo largo de tu literatura y sobre el cual siempre me gusta preguntarte es, por supuesto, el tema de la memoria histórica. Sabes que en Colombia, pues, después de la firma de un acuerdo de paz, pues se ha venido hablando mucho del tema de la recuperación y la necesidad de esa memoria histórica. Sin embargo, tú tienes una anécdota muy bonita y es la anécdota de cuando tu madre te explica quién es Josefina Baker. ¿Sí? Sí, Y cómo ahí empiezas a tener conciencia del país en el que habías nacido y en el que habías crecido. Háblanos un poco de esa anécdota y de cómo llega ese interés por la memoria histórica. esa fue la punta del iceberg de todo y es la historia que compensa a mi abuelo, o sea, que le da también importancia a mis orígenes maternos. Yo de pequeña me gustaba ya mucho estar en la cocina, a mí me gusta mucho cocinar. Entonces, de pequeña me encantaba también cocinar, bueno, intentar cocinar, hacer como... Mi madre me dejaba cascar los huevos duros, me dejaba picar la cebolla, esas cosas. Entonces, mi madre compraba el Hola, que era el Hola, la revista famosísima Hola, pero que esto debía tener yo 12 años. En los años 70 el Hola era una cosa muy seria, que solo había emperatrices y Elizabeth Taylor con unas esmeraldas así de grandes y estrellas de Hollywood y una gente muy glamurosa, ¿no? Y de repente yo un día vi en el Hola una señora mayor, mulata, con un turbante de felpa en la cabeza y un chándal, que vivía en una granja en Francia con un montón de niños. Y yo le pregunté a mi madre, ¿y esta señora por qué sale en el Hola? Si no es emperatriz, ni es actriz, ni nada. Entonces mi madre me dijo, es que esa mujer era muy famosa, en los años 20 era la más famosa. Se llamaba, era Josephine Baker, en España la llamaban Josefina Baker, que me encanta, me gusta mucho más. Y a continuación, sin ser mi madre consciente de lo que decía, porque estaba diciendo la verdad, o sea que no podía medir el impacto que iba a causar en mí, dijo, tu abuela la vio bailar. Y entonces yo en ese momento sentí que me empezaba a faltar la tierra bajo los pies, porque claro, yo había nacido en España en 1960, iba a un colegio de monjas y sobre todo yo a 12 años, como cualquier niño de 12 años, veía que el progreso es una línea recta, ¿no? O sea, que si yo era más joven que mi madre, yo tenía que ser más moderna que mi madre y mi madre tenía que ser más moderna que mi abuela. Y yo no sabía cómo encajar a Josefina Baker en esa historia. Entonces le dije a mi madre, pero ¿qué abuela la vio bailar? Mi madre me miró y me dijo, pues mi madre, ¿qué abuela va a ser? Tu abuela. Y yo pensé, bueno, pero a lo mejor mi abuela viajó mucho. Entonces dije, ¿pero dónde? ¿Dónde la vio bailar? Y mi madre me dijo, pues ¿dónde la va a ver bailar? En Madrid. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor...
Le dije, ¿pero en Madrid dónde? Y entonces mi madre me dijo, qué pesada eres, en un teatro, ¿dónde la va a ver bailar? En un teatro, ¿no? Entonces a mí, que una abuela mía hubiera visto bailar a una mujer desnuda, solo con una falda de plátanos, en un teatro, presumiblemente con mi abuelo, con esa naturalidad con la que pueden ir una pareja joven a ver un espectáculo donde las mujeres bailan desnudas, en Madrid, en un teatro, a mí me pareció como Star Wars. O sea, yo eso no me lo podía creer. Entonces, en ese momento empecé a pensar que vivía en un país muy raro, porque era muy raro que yo, que era la verdadera nieta de mi abuela, no me pudiera creer la vida verdadera de mi abuela. Dije, bueno, ¿aquí qué ha pasado? Aquí ha pasado algo raro, es como si hubieran cortado un hilo, ¿no? El hilo que vinculaba la experiencia de mi abuela con la mía, y me di cuenta de que mi abuela era la más moderna de las tres. Más moderna que mi madre y más moderna que yo. El progreso no es una línea recta. Y me di cuenta también, y eso es una cosa que me ha ido confirmando con los años, de que en realidad mi vida se parecía mucho más a la de mi abuela que a la de mi madre, porque mi abuela vivió en una España, en un país donde podía elegir su vida. Es verdad que para las mujeres no había una gran variedad de opciones, pero podía elegir una vida. Mi madre vivió en un país en el que no pudo elegir jamás su vida, porque era un país donde solo había una vida. Y la alternativa era vivir esa vida, no había otras posibilidades, ¿no? Y entonces, a mí todo eso me afectó mucho porque bueno, yo, todas las chicas españolas de mi generación, lo que no queríamos de ninguna manera era parecernos a nuestra madre, ¿no? Pero de alguna forma eso también nos lanzó al mundo sin modelos. Nosotros no teníamos instrucciones. Yo no me podía parecer a mi madre porque mi madre había vivido en un país donde regía un código penal de 1870, donde las mujeres casadas tenían prohibido trabajar, donde las mujeres no podían heredar sin el permiso de su marido. O sea, fijaros lo que os estoy contando. Una mujer recibía la herencia de sus padres y si su marido no le daba permiso para recibirla, no heredaba. Entonces, claro, era un modelo que no tenía nada que ver conmigo ya, ni con lo que yo quería hacer, ¿no? Como yo quería vivir yo. Pero yo tampoco me podía identificar con estas feministas anglosajonas cuyas madres habían quemado el sujetador en los campus de las universidades, mientras mi madre no podía tener una cuenta en el banco. O sea, ese era un modelo que me resultaba absolutamente exótico, ¿no? Entonces, las mujeres de mi generación nos lanzamos al mundo sin modelos y con el tiempo, gracias a Josefina Baker, entre otras cosas, pues acabé comprendiendo que sí, que modelos en realidad no teníamos, pero que no teníamos porque se había cortado el hilo de la memoria, pero que nuestros modelos podrían haber sido nuestras abuelas mucho más que nuestras madres. O sea, que así de lejos llegué yo por la falta de plátano de Josefina Baker. Por eso escribo novelas. Genial. A propósito de todo lo que acabas de decir sobre el modelo de mujer, este modelo independiente, te voy a contar, antes de hacerte la pregunta, una anécdota. Cuando yo entraba a la universidad, en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, que la dirigía un poeta acá en Quito, llamado Ulises Estrella, un poeta sánsico, un poeta de la vanguardia, trajo la película Las Edades de Lulú de Vigas Luna. La trajo, la montó en el cine de la Casa de la Cultura. Toda la gente quería ir a ver, estaba absolutamente bullendo esa idea, pero una serie de señoras conservadoras, quiteñas, el Opus Dei, yo que sé quién más, lo hizo desmontar. Desmontaron la película, la sacaron. Yo lo que quiero que me cuentes es cómo fue esa transición tuya para escribir esa novela, El Premio, La Sonrisa Vertical, el año 89, los fines de los 80, y el erotismo como tema. Cuéntame algo de eso. Pues no sabía yo que había sido tan importante la película, que no es mía, yo no soy responsable de la película para la sociedad quiteña, pero bueno. Pues fíjate, Las Edades de Lulú fue mi primera novela, lo cual es importante porque nunca eres tan libre como en tu primer libro. Porque
cuando escribes tu primer libro, para empezar, no sabes si estás escribiendo un libro. Tú estás escribiendo unos folios que a lo mejor llegan a ser un libro, a lo mejor no llegan a ser un libro, que tú cuando escribes una primera novela, los lectores no existen, los críticos no existen, los editores no existen. Tú estás sola ahí escribiendo en tu casa y no sabes qué va a pasar después. Y Las edades de Lulú es una novela que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Con lo que fue la movida, con lo que fue el signo de mi generación. Yo creo que es una novela que expresa muy bien una especie de dilema tácito de los españoles que teníamos 20 años en los 80, que era cultivar el exceso y no arrepentirnos después. Esa era un poco el lema generacional, porque nosotros veníamos de un país en el que todos los pecados, en el que todo era pecado y los pecados además eran delito. Y entonces, aparte de la cárcel, de las cárceles físicas, habíamos nacido en un país donde prácticamente cada ciudadano, cada ciudadana tenía una cárcel interior. Que había un puritanismo de Estado, digamos, que coartaba muchísimo la libertad hasta en los detalles más insignificantes, ¿no? Entonces, nuestra ambición era, pues eso, excedernos y no sentirnos culpables después. Y una de las trincheras de esa especie de batalla contra la tradición era el sexo, que además el sexo antes del SIDA, bueno, pues era un abismo mucho más seguro y sensato y menos peligroso que las drogas, que fueron las que diezmaron junto con el SIDA a los españoles de mi generación. Entonces yo creo que Las edades de Lulú es una novela erótica que tiene mucho que ver con la España de aquel momento, ¿no? Con los valores generacionales. De hecho, creo que es una novela que tuvo tanto éxito porque hubo muchos españoles que adoptaron el libro como una acción sentimental, ¿no? Que se reconocieron ahí y que dijeron esto me describe, bueno, por eso, ¿no? Entonces, para nosotros el sexo era muy importante. O sea, en España en los primeros años de la transición el sexo era muy importante, nos interesaba mucho porque, claro, veníamos de una dictadura en la que el sexo no había existido. O sea, la dictadura franquista no tuvo nada que ver ni con la Italia de Mussolini ni con el Tercer Reich, que eran igual de fascistas, pero mucho más abiertos en la moral social y sexual, ¿no? Aquí no, aquí era como, España entera era como un internado de monjas. Entonces, el sexo tenía también un valor político, era una forma de escupir hacia el pasado, ¿no? Y de afirmarse como alguien distinto, como una gente distinta. Yo creo que Lulú resuma mucho eso, ¿no? O sea, esa especie de exceso sistemático. Pero debo decir que, por fortuna, para el libro, mi idea del valor generacional del libro choca con que hay muchísima gente joven que lee el libro. Entonces yo voy a la Feria del Libro a firmar y es verdad que no es el libro mío que más me piden ahora, pero siempre hay gente que viene buscando Lulú y muchas veces es gente muy joven y yo pienso, bueno, la lectura que yo hago de la novela ellos no la pillan, o sea, no pueden entender, ¿no?, los códigos del libro y sin embargo, bueno, pues en el libro encontrarán algo que les parezca bien, o sea que es... Las edades de Lulú fue una novela muy afortunada porque se ha mantenido viva muchos años y sobre todo es una novela a la que yo le agradeceré siempre que me regalara la vida que yo quería vivir. Porque yo puedo ser escritora gracias a Las edades de Lulú. Al dinero que gané, a todo eso. Eso. Aquí también Las edades de Lulú dio bastante ruido en esos comienzos de los años 90, tan convulsionados como siempre han estado estos años colombianos. Almudena, yo siempre que te escucho disfruto, digamos, de tu oralidad, disfruto de tu manera de narrar las cosas y por supuesto cuando te leo, pues uno se da cuenta de dónde proviene toda esa cantera lingüística.
Pero por supuesto no me puedo quedar sin preguntarte, más allá de lo que nos contaste de tus abuelos y de tu relación con la poesía en tu infancia, ya es con el papel de la poesía en tu obra, el papel de la que juega la poesía como un tensionador del lenguaje, cómo juega en tu obra y por supuesto todo lo que tiene que ver con ese ámbito también en el que te mueves, donde hay tantos poetas, desde tu esposo Luis García Montero, uno de los poetas que más queremos y admiramos, hasta tantos amigos, incluso Amigos. vinculados con la canción popular, Joaquín Sabina, nuestro editor Chus Visor, entre tantos otros. Sí, todos esos están veraneando conmigo aquí. Pues mira, de hecho yo cuando titulo, cuando elijo los títulos de los libros, muchas veces el origen son versos de poemas y todas las citas de mis libros son casi siempre fragmentos de estrofas de poemas, porque creo que la poesía tiene ese carácter esencial de que hay poemas que son capaces de decir en 12 versos lo que yo digo en 500 páginas, ¿no? Bueno, yo daré más rodeos, pero la poesía tiene ese carácter esencial de llegar al corazón de las cosas, ¿no? De ir directamente de 0 a 100, ¿no? Sin los rellanos de la escalera que hacemos los novelistas. Entonces, la poesía para mí ha sido un aprendizaje y una clave, ¿no? De cómo más que de cómo se transmite la emoción, sobre todo no sé, que cuando escribo, aunque yo sé que soy narrador y escribo muchas páginas, tengo presente siempre que el horizonte ideal es llegar al corazón de las cosas como llegan los poemas. Yo leo mucha poesía, efectivamente vivo con un poeta, tengo muchos amigos poetas, amigos editores de poesía, amigos cantautores. La poesía me rodea, digamos, por todas partes, ¿no? Menos por una, que son los libros que escribo. Y la tengo muy presente, pero de verdad, aunque gente que nos oiga, la mayoría de los lectores vinculan la poesía con la belleza, vinculan la poesía con la música, vinculan la poesía con la sonoridad. Sin embargo, lo que yo persigo, lo que más me importa de la poesía, lo que más he aprendido es a llegar al hueso de la realidad, ¿no? Al corazón de las cosas, a lo que es importante de verdad. A mí me gustaría saber cómo fue tu aprendizaje como lectora, pero sobre todo porque, bueno, ya sabemos que Benito Pérez Galdós estuvo ahí en tu vida y en tu niñez, pero, por ejemplo, ¿cuál fue la relación como lectora contigo con Latinoamérica? Por ejemplo, se me ocurre pensar tú agarrando un libro de Jorge Luis Borges, de García Márquez, novelas del indigenismo, eh, o las novelas norteamericanas de Faulkner. Es decir, ¿cómo fue esa relación con América? Pues fíjate, Como yo tuve lector. una relación muy profunda con América. Esto creo que también ocurre con todos los españoles de mi generación, porque las dictaduras tienen la facultad de distorsionarlo todo y de ensuciarlo todo. Entonces, para los españoles de mi edad, fíjate si éramos tontos, porque es la verdad, no teníamos ningún motivo para pensar eso, pero todo lo español nos parecía como sospechoso. Nos parecía provinciano, nos parecía polvoriento y sospechosamente vinculado a la dictadura, cuando realmente la literatura fue una de las trincheras constantes desde las que se combatió la dictadura. Por eso digo que éramos tontos. Entonces yo leí, por ejemplo, a los escritores del medio siglo, que fueron luego muy importantes para mí, Ana María Matute, Juan Marsé, Juan García Terano, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, a todos esos que lo lógico es que yo los hubiera leído en la universidad cuando tenía 17, 18, porque eran los escritores de mi país, los
leí mucho más tarde, ¿eh? Y en mi adolescencia y en mi primera juventud, lo que leí sobre todo fue literatura traducida del inglés y boom latinoamericano. Nosotros fuimos grandes lectores del boom, grandes, los españoles de mi generación. Y yo he aprendido muchísimo, gracias a eso. Y he aprendido lecciones imperecederas. Por ejemplo, que escribir en español es un privilegio. Que claro, yo leía a Alejo Rementier, y luego leía a Vargas Llosa, y luego leía a Cabrera Infante, y luego leía a García Márquez, y leía a Ribeiro, y leía a Alfredo Bryce. Y es que claro, era la misma lengua, yo lo leía, yo lo entendía, pero ahí se desplegaba un abanico de expresividad brutal, ¿no? Entonces, para mí, fíjate, en mi formación como lectora, casi te diría que el boom fue más importante que la generación del medio siglo en los años decisivos. Por eso, porque tenemos ese complejo de español no, cine español no vemos, literatura española no leemos, y yo tengo, bueno, pues eso, un recuerdo y un amor profundo por algunos de los libros que leí entonces, no solo los autores, también los libros, ¿no? Y en algunos casos el amor ha durado eternamente y en otros casos, pues no. Yo siempre digo que el único libro de cabecera que yo tenía en mi vida ha sido Rayuela. Yo Rayuela, había capítulos de Rayuela que me sabía de memoria. 7, toco tu boca, con un dedo toco tu boca, me lo sabía de memoria. Y yo hace muchos años que no releo Rayuela porque me temo que a lo mejor no me va a gustar. Y yo no me puedo permitir un descalabro sentimental como que Rayuela a mí no me guste. O sea que prefiero no volver a leerla. Y sin embargo ha habido otros escritores de aquella época a los que nunca he dejado de releer y a los que he admirado sobremanera y a los que he tenido la suerte incluso de llegar a conocer, y entre los libros de mi vida pues están siempre La ciudad de los perros o Crónica de una muerte anunciada, que yo tengo debilidad auténtica por Crónica, ¿eh? O sea, que me gustan todos los libros de Gabo, me gusta Tener soledad, por supuesto, pero yo por Crónica de una muerte anunciada tengo una debilidad difícil de explicar. Y también leía mucha literatura norteamericana traducida, claro. O sea, Foner, Mailer, mucho. Pero Tobias Wolff, que es un escritor al que yo amé muchísimo en aquella época, y mucho. Patricia Highsmith, a la que adoré durante toda mi vida y sigo teniendo en la biblioteca de mi casa. Me gusta mirarlos porque están destrozados, esos libros de anagrama amarillos que están leídos tantas veces que parecen blancos ya, porque el lomo está abierto. Pero yo creo que al final, como la lengua es tan importante, pues como escritora me han influido mucho más los latinoamericanos. Y Borges, fíjate, a mí me gusta mucho Borges, es imposible que no te guste Borges, a todos nos gusta Borges, ¿no? A mí Borges me impresiona más como poeta. Yo soy una lectora infatigable de la poesía de Borges. A mí, poemas como Recuento, ¿no? Me parece de verdad una maravilla, o sea, me parece en el colmo, sí. Entonces tengo muy presente a la literatura latinoamericana de aquella época y eso también me ha dado, he mantenido el hábito de leer libros latinoamericanos, claro, bueno, porque eso también es la suerte que tenemos, ¿no? Que en realidad es mi propia literatura, ¿no? Almudena, ya que hablamos de la memoria hace un momento, ¿cuál es ese papel de la literatura en la recuperación de esa memoria? Los historiadores tienen, por supuesto, una tarea muy importante, los filósofos, los politólogos, pero sin duda la literatura tiene un papel fundamental y tú te has encargado de hacer una saga sobre la guerra y la posguerra y sobre todo toda esta saga de novelas que integran los episodios de una guerra interminable. Ese papel de la literatura y ese afán tuyo por darle un lugar en esa recuperación de la memoria histórica. Fíjate, yo es que creo que por supuesto que los historiadores son fundamentales,
Pero ahí los novelistas jugamos con ventaja porque el territorio de la literatura es la emoción. Y entonces, claro, los vínculos que un lector puede establecer con un personaje de ficción son mucho más profundos que los vínculos que puede establecer con los personajes reales de las novelas de historia. Pero en general, de los libros de historia, perdón. En general, yo creo que un historiador y un novelista son como dos coches que se cruzan a la misma velocidad en dirección contraria en una carretera. Un historiador es alguien que tiene que documentar exhaustivamente unos acontecimientos que tienen que ser verdaderos, aunque parezcan mentira. Un novelista es alguien que se inventa de cabo a rabo una historia que es mentira, pero tiene que parecer verdad. La norma de la historia es la verdad. La norma de la literatura es la verosimilitud. Nosotros tenemos la suerte de que, yo digo siempre, los historiadores tienen tanta imaginación como cualquiera, por supuesto que tienen capacidad de imaginar y capacidad de pensar qué habría pasado si tienen esa capacidad igual que un novelista, ¿no? Pero, claro, ellos cuando llegan a una laguna de información se tienen que parar, aunque sean capaces de imaginar. Nosotros la podemos rellenar con ficción y seguir adelante, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la literatura tiene esa importancia para contar la historia, porque es capaz, como yo decía antes, que cuando un libro nos gusta mucho, nos llama de tú, pues una novela que cuenta, basada en hechos históricos reales, al llamar de tú al lector, establece un vínculo mucho más profundo, ¿no? Del lector con esa realidad. Yo, la verdad es que los episodios de Una guerra interminable han sido como un privilegio para mí, o sea, un regalo que me ha hecho el destino, ¿no? Porque me permiten satisfacer varios impulsos a la vez. Yo en estas 6 novelas, que he escrito 5, me queda una, lo que quiero es contar 25 años de la dictadura de Franco, pero desde la perspectiva de los españoles que dijeron que no, desde la perspectiva de los españoles que resistieron, que son los grandes ausentes del relato de la transición, son los grandes ausentes del relato de la llegada a la democracia a España, ¿no? Porque esto es muy largo de contar, pero en la transición parecía que la democracia la habían traído las élites. El rey Juan Carlos, que no hablaré ahora mismo porque podríamos estar hasta mañana, y Adolfo Suárez y Santiago Carrillo parecía que habían quedado a comer y que ellos lo habían arreglado todo, pero bueno, en España hubo una tradición antifascista de hombres y mujeres que se jugaron la vida durante 37 años seguidos, que se dice pronto, ¿eh? Y sin esa lucha de toda esa gente, las cosas no habrían sido tan aparentemente fáciles ni habían sido como fueron. O sea que yo, al escribir los episodios, me permite satisfacer el impulso esencial en un narrador, que es explotar un filón. Porque yo empecé a escribir estos libros porque me di cuenta de que los españoles vivimos encima de una mina de oro. O sea, que debajo de nuestros pies hay un filón inagotable de héroes, de villanos, de aventuras. Como la resistencia no ha formado parte de la historia oficial, eso se ha quedado, digamos, ahí en el subsuelo para que quien quisiera rascar, ¿no? Y cuando rascas, lo que sale es un filón extraordinario de historias. Qué suerte tengo porque estas historias las puedo contar yo. Entonces, literariamente ha sido como un sueño, ¿no? Pero además me ha permitido satisfacer otros impulsos. Un impulso moral, que es decirle al lector español contemporáneo, mira, aunque tú no lo sepas, aquí vivió este señor y vivió esta señora y vivieron estas señoras y estos señores y estos y estos y estos, y se jugaron la vida para que tú vivieras en un país donde hubiera libertades y derechos como los que tienes ahora, ¿no? E incluso una cosa más importante todavía, que es poder decir a estos resistentes que ya no me escucharán porque están todos muertos, pero la sensación de poder decir, bueno, aunque nadie os ha dado las gracias, yo os doy las gracias. O sea, escribo estos libros para daros las gracias. Entonces ha sido una aventura, digamos, fantástica. Para mí ha sido un regalo que se me ocurriera estar en condiciones de desarrollar este proyecto, ¿no? Bueno, yo quiero preguntarte algo ya que tiene que ver más bien con lo doméstico en la escritura, por decirlo de alguna manera.
Yo recuerdo que siempre me has dicho en varias ocasiones que usas prácticamente un año para escribir y el siguiente es un año para viajar con ese libro, ¿no es cierto? Es decir, más o menos hay un proceso de 2 años sería entre una novela y otra. Sí. Y cómo es en casa eso? ¿Cómo es tu casa en el momento tanto en el que estás, en el año que escribes, como en el año que viajas? Vamos a ver, yo no tardo más de un año en escribir una novela, pero es verdad que aunque tarde más, 2, muchas veces, yo doy por descontado que el año siguiente es un año perdido, efectivamente. O sea, el año siguiente, el año de publicar una novela es un año perdido, es un año en el que no puedo escribir porque estoy todo el tiempo viajando y de promoción, que es la parte desagradable de mi trabajo, salvo cuando puedo ir a veros, a América, que me gusta mucho, y entonces siempre, esos son siempre como fiestas. Pero realmente a mí lo que me hace feliz es escribir. Esa es la vida que me gusta hacer. Yo cada vez que voy a la peluquería, yo tengo una peluquera muy graciosa que se llama Amalia, la saqué en Los besos en el pan su nombre porque dije, en mi novela hay una peluquería y dijo, ¿cómo se va a llamar la peluquera? Digo, no sé, dice que se llama Amalia, digo, pero no eres tú. Y dijo, ya bueno, pero nadie más lo va a saber, ponle Amalia y se quedó con Amalia. Y ella siempre, si me peina, me dice, ¿a dónde vas? Digo, a Varsovia. ¡Oh, qué envidia! ¿Cómo me gustaría? Y yo siempre le digo, Amalia, si yo a mí lo que me gusta es estar en casa zapatillas, sino quitarme las zapatillas. A mí lo que me gusta sobre todo es empezar a escribir, que es un momento fascinante empezar a escribir, porque es cuando vivo realmente con... Es como tener una olla dentro de la cabeza, ¿no? Y atender solo a lo que tengo en la cabeza, a lo que se cuece dentro de la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo es mi vida cuando escribo? Pues mi vida cuando escribo es muy parecida, es una rutina de días iguales, porque yo a pesar de este aspecto que tengo, soy muy prusiana, y yo cuando escribo novela escribo todos los días, desde después de desayunar hasta la hora de comer, todos los días, sábados y domingos y todo, y eso me encanta y es lo que me gusta hacer y me hace muy feliz. Y luego dedico el resto del día a las cosas que son menos importantes. Bueno, siempre leo después de comer, siempre, esté escribiendo o no esté escribiendo. Yo nunca he entendido esos escritores que dicen que no pueden leer mientras escriben. O sea, yo no puedo no leer, en general. Da igual, esté escribiendo, esté viajando, yo tengo que leer siempre, ¿no? Y además, a mí, lo que leo tampoco me influye. El verdadero peligro cuando estás escribiendo, en mi opinión, es leer libros malos. Eso no hay que hacerlo. Porque lees un libro malo y dices, joder, estoy yo aquí buscando un adjetivo 20 minutos y luego mira lo que publican. Y eso es fatal porque, en cambio, cuando lees un libro que te gusta, un libro bueno, eso es un estímulo, ¿no? Y te dan ganas de levantarte por la mañana y ir mejor y tal. Pero bueno, por eso. Yo por la tarde, después de comerle un par de horas, y luego a mí lo que me gusta mucho hacer es andar. Salir a andar por la ciudad cuando estoy escribiendo, porque yo pienso muy bien andando. Entonces voy andando, muchas veces llego lejísimos de mi casa y digo, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y no lo sé muy bien porque voy pensando en... Y en el confinamiento, por ejemplo, andaba por el pasillo de mi casa, que yo pensaba, me mirarán los vecinos y dirán, esta señora está loca. Pero eso me gusta mucho. Entonces, llevo una vida muy regular cuando escribo, una vida muy regular, y cuando publico una vida muy irregular. Que es eso de hacer 2 viajes en una semana, ir y venir y cenar fuera y no sé qué, y patatín, pero bueno, yo comprendo, yo cuando estoy haciendo una promoción, pienso que estoy comprando tiempo para escribir la siguiente. Y así me siento mejor, ¿no? Y luego además hay una cosa de la promoción que sí me gusta, que es encontrarme con los lectores. Mis lectores me gustan mucho. Pero claro, además es un poco peor. Almudena, estamos viviendo un momento, pues obviamente un confinamiento universal que nos ha afectado, por supuesto, a todos, que está trayendo una serie de cambios culturales, en fin. Tú tienes, obviamente, una columna de opinión, tú siempre estás analizando la realidad
del mundo, la realidad de tu país. ¿Cómo estás viendo toda esta situación? ¿Qué crees que se venga para la humanidad cuando hay muchos profetas que dicen que el hombre será mejor? Yo no lo creo mucho, Yo pero ¿tú qué tampoco. crees? Yo tampoco, yo no creo que el hombre sea mejor. O sea, la humanidad nunca ha aprendido de las calamidades, por definición. O sea, a mí la gente esta que dice seremos mejores, bueno, la humanidad nunca ha aprendido de ninguna calamidad. Es muy peligroso lo que estamos viviendo. Es muy peligroso en diversos sentidos. Para empezar, porque bueno, estoy escribiendo una novela que se me ocurrió en el confinamiento, una novela de anticipación que gira sobre todas mis ideas sobre esto, ¿no? O sea, estamos demostrando, porque somos responsables y porque somos buenas personas y nos preocupamos por los demás, pero estamos demostrando que es muy fácil encerrarnos en casa. Estamos demostrando que no es tan difícil convencer a la gente de que renuncia a derechos y que han conquistado sus antepasados con su sangre, digamos, por un bien superior, ¿no? Creo que el futuro no va a ser mejor y creo que es posible que el futuro sea peor, porque claro, la crisis económica aparejada a la pandemia, o sea, no hay nada peor que una crisis económica de la que no puedes culpar a nadie, ¿no? Porque eso enrarece absolutamente las relaciones laborales, los niveles de explotación de la gente. Bueno, porque claro, es que no es culpa mía, ¿no? Te dirán, ¿no? No es un problema mío de falta de producción o de que no lo esté haciendo bien. Es que, bueno, ha sido una pandemia y todos nos tenemos que adaptar. Y todos nos tenemos que adaptar implica en muchos casos que se elevan los niveles de explotación hasta cotas inconcebibles. Lo del teletrabajo es una esclavitud. En España, al menos, no sé, la cantidad, la gente que está teletrabajando en casa que no tiene horario, ¿no? Y que trabaja infinitamente. Yo, de verdad, yo espero que esto termine pronto, porque además os digo una cosa, si no hay vacuna a principios de 2021, estaremos ante el mayor fracaso de la historia del sistema capitalista. Porque todos los laboratorios del mundo, todos los científicos del mundo tienen que estar compitiendo. Yo espero que haya una vacuna razonablemente pronto, pero no creo que las consecuencias de esta situación que estamos viviendo vayan a ser para bien, porque creo que esta crisis demuestra hasta qué punto vivimos en una sociedad frágil, ¿no? En una sociedad demasiado frágil, demasiado obesa en algunos casos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de mi país. No sé, es verdad que ha habido iniciativas de solidaridad extraordinarias, es verdad que la tecnología ha cambiado de sentido, porque aquí estamos nosotros hablando de estas cosas y es verdad, pero el balance a mí me parece muy peligroso lo que estamos viviendo. Sobre todo por esa sensación de que esta es solo la primera pandemia, ¿no? De que va a haber más. Con lo cual es una incertidumbre y una inquietud, y yo no sé por qué dicen que va a haber más, pero hay mucha gente que advierte que va a haber más. Y además, esta situación vinculada al tema del cambio climático. No sé, yo creo que es peligroso lo que puede pasar. No lo sé porque no soy profeta, pero soy poco optimista, yo soy poco optimista. Vamos a ir terminando esta conversación maravillosa. Me encanta conversar contigo porque siempre tienes cosas nuevas que decir y me sorprende siempre. Eres maravillosa. Te voy a hacer una pregunta. A ver si podemos conversar de cerca ya pronto. Eso es lo que tenemos que hacer. Ojalá. Ahora, una pregunta así final mía. Nosotros preguntamos o acostumbramos a preguntar a los poetas, por ejemplo, ¿con qué poema te identificas? ¿Cuál es el poema que tú le enseñas a la gente para enseñarte tú mismo? Yo te pregunto, ¿cuál es la novela que, si es que una persona tuviera que leer una sola novela de Almudena, cuál le dijeras, léete esta?
Bueno, pues es difícil, ¿eh? Porque claro, las novelas que son años de mi vida, entonces tú no puedes elegir, pero la novela que yo le daría a alguien que quisiera saber quién soy yo o cómo soy yo, aunque todas cuentan cómo soy yo, es El corazón helado, que por desgracia es la más larga. O sea, es una novela de 900 páginas. Pero sí es verdad que fue la novela que más me afectó y que más me obligó a pensar en mí misma. Porque todos decimos que queremos que nuestros libros afecten a los lectores y que les cambien la vida, pero mientras escribimos también sufre cambios en nuestra vida, ¿no? Y también nos afecta lo que escribimos. Y yo creo que El corazón helado, sí. Creo que le diría El corazón helado y le pediría disculpas porque sea la más larga. Gracias, Alma. Bueno, estábamos hablando con Javier en estos días, bueno, ¿cuál es el libro que más queremos cada uno de Almudena? Y hay, por supuesto, muchos, y hay libros con los que nos sentimos muy cercanos, y yo le decía que yo tengo un cariño especial por Inés y la Alegría, ¿sí? Tengo un cariño especial. Sin embargo, entre Inés y la Alegría y Los pacientes del doctor García, pues me enamoré del personaje del doctor García, ¿sí? Y yo quisiera que me hablaras un poco de ese personaje tan fascinante que es el doctor García. Y bueno, si me puedes dar de regalo también algo de Inés, pues por supuesto te lo agradezco. Pues fíjate que son dos novelas que se parecen. Hasta cierto punto, de las 5 que he publicado, hay como conexiones entre ellas, ¿no? Porque tanto Inés como Guillermo García Medina se alejan del personaje típico del republicano español pobre, de clase popular, ¿no? O sea, Guillermo García Medina es un hombre que hasta que cuando acaba la guerra tiene muchas cosas. O sea, es médico, le apasiona su profesión, tiene un buen trabajo, tiene una casa, tiene una historia de amor rara, pero tiene una historia de amor, tiene un hijo y el precio de su supervivencia es renunciar definitivamente a todo eso. Él, para sobrevivir, tiene que renunciar y empezar de nuevo, con un nombre nuevo, con un oficio nuevo, con todo nuevo. Es un superviviente nato. Yo siempre he dicho que a mí me gustan los supervivientes porque me parece que no hay ninguna hazaña más digna ni más esencialmente humana que sobrevivir. O sea, la dignidad del superviviente es mi dignidad favorita. Y Guillermo García Medina es el superviviente por definición de mis libros, ¿no? Y es un personaje al que yo tengo mucho cariño por eso, por esa capacidad que tiene de adaptarse para sobrevivir. Y también me gusta mucho, claro, porque Los pacientes del doctor García también es la historia de dos amigos, ¿no? Entonces, como desde el otro lado del tiempo, que parece que nunca va a volver, llega un amigo que termina de alguna forma de completar esa transformación, o sea, que le permite vivir de otra manera, volver a ser el que era cuando ya ha dejado de ser el que era para ser otra persona. Y Inés tiene un poco que ver con todo esto. Inés es una señorita burguesa de una familia que apoya el golpe y que luego será franquista. Se queda sola en Madrid el 18 de julio. En España las cosas gordas siempre pasan en verano. O sea, el golpe de Estado del 32 fue en verano, el del 36 fue en verano, más recientemente, bueno, pues el único cambio constitucional que sea, la única reforma constitucional fue en agosto y Juan Carlos se fue de España el 2 de agosto. O sea, es que agosto es un mes muy peligroso, el verano es muy peligroso en España porque claro, la gente no está en su casa y está en otras cosas, ¿no? Bueno, pues gracias a eso, Inés sale a la calle, en plena guerra, sale a la calle y aprende a mirar el mundo de otra manera, ¿no? Y se convierte en otra mujer. Es una transformación completamente distinta a la de Guillermo, porque Inés se desdobla, se convierte en una mujer distinta para vivir. Guillermo, digamos que cambia de identidad para sobrevivir, pero son dos personajes conectados entre sí. Querida Almudena, te queremos mucho,
te agradecemos mucho. Hubo mucha gente conectada, muchos comentarios. La gente acá en América te adora. Fede, ¿quieres decir unas palabras finales a Almudena? Claro. Hombre, yo lo primero que quiero decir es que yo también os quiero mucho y os agradezco mucho y he sido muy feliz esta hora en la que he podido veros, porque aunque nos escribamos por WhatsApp es que no es igual. No. Y está muy bien que nos veamos, aunque no nos podamos tocar. Entonces, para mí ha sido una fiesta esta conversación. Os agradezco mucho que me hayáis dado esta oportunidad. Y, y para mí, pues nada, que es una emoción enorme, pues saber que hay gente que se ha conectado para oírnos, ¿no? Yo este año iba a ir a América 4 veces. Iba a ir a Guatemala, iba a ir a Argentina, iba a ir a Colombia y iba a ir a Brasil. Y no voy a ir ninguna vez. Y me da mucha pena porque yo, para mí, bueno, pues Latinoamérica es mi lugar favorito del mundo y me encanta ir y bueno, simplemente decir a mis lectores de allí que les tengo siempre presentes y tan cerca del corazón como a los de aquí y que una de las cosas por las que me siento verdaderamente afortunada y privilegiada es por tener tantos lectores que hablan mi idioma al otro lado del océano. Así que muchísimas gracias y besos y abrazos y ánimo. Voy a terminar diciendo esto: resistir es vencer, resistamos y venceremos. Muchas gracias y feliz verano, lo que No, queda. a ti. Gracias, Almudena, por aceptar esta Muchos invitación. Tú besos. lo has dicho, resistir. El Zoom es nuestra forma de resistencia en este momento. Y nada, que termines de pasar esta pandemia con la mayor levedad, acompañado de esa familia maravillosa que tienes y que tanto queremos también. Y nada, esperamos la sexta novela ya muy pronto de esta saga de los episodios de la Guerra Interminable, querida Almudena. Muchas gracias por regalarnos esta tarde a los latinoamericanos, esta noche a los españoles. Queridos míos, gracias a vosotros y hasta pronto. Gracias a todos por habernos acompañado. Muy felices en esta transmisión. Les abrazamos. Gracias. En 15 días nos vemos con estas conversaciones en el encierro con mi hermano Federico desde Bogotá y acá Javier Oquendo desde Quito. Gracias.